¿Sí me escuchas, Ricardo? Sí, Bien. Bueno, como ustedes saben, ante todo una disculpa por este error de horario sabatino, se me fue el asunto. Anet, ¿cómo estás? Bien, Anet, gracias. ¿Y usted? mil disculpas por este error involuntario, pero aquí No sé. estamos. Estamos en la materia de textos literarios 3, como ustedes saben, y vamos a platicar así en grandes rasgos en qué consiste la materia y demás, ¿no? Primero, ya sabemos que el objetivo general es que conozcamos las producciones literarias de Hispanoamérica a través de los grandes autores de, de la época de la conquista, la preconquista antes con la literatura prehispánica hasta nuestros días, ¿no? ¿Sí saben lo que significa la palabra Hispanoamérica? ¿Qué significará esa palabra, Anet? Mi significado, O sea, ¿qué quiere decir Hispanoamérica? como, am, no sé cómo decirlo. Zonas de Bueno, América donde hablan español. Ricardo te va a ayudar. O Aldo. Una cultura integrada por países de América. Sí, de habla, donde hablan el idioma que Hispanoamérica, eh, el idioma que español, ¿no? sí. Donde hablan en el idioma español, porque Hispanoamérica es nada más los países que hablan el idioma español, hay otros que no, Brasil, el portugués, las Guayanas, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar a la literatura hispanoamericana, pero antes de ello, Ah, ¿sí recibieron un reglamento virtual? ¿Sí lo tienen? sí, ¿Sí? Ricardo, ¿no? sí. es el mismo que subió la maestra. Rosy Martínez. Así es. Ah, sí. Sí, para que le den una leidita para después hacerles algunas preguntas, a ver si es cierto que lo leímos, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, ¿Qué vamos a hacer con respecto a la evaluación? Bueno, como ustedes saben, estamos trabajando de otra manera desde el cuatrimestre pasado y vamos a seguir así hasta donde nos llegue un nuevo aviso de manera virtual. Entonces va a haber la plataforma, ya saben, donde van a conocer las tareas, actividades y demás que se vayan desarrollando durante este cuatrimestre. Con respecto a la evaluación, pues acuérdense que son tres parciales, los dos primeros normalito y el último que conlleva el examen final. Entonces, en cada parcial, la evaluación es un 50% del examen, en este caso serían como proyectos, ¿no? Y el otro 50% entre tareas, trabajos, actividades y demás. Nada más vamos a cambiar, acuérdense que en el cuatrimestre pasado hacían ustedes presentaciones y exposiciones, ¿no? Porque se podía. Ahorita va a ser una investigación documental. Entonces el examen, 50%, tareas y trabajos, otros 50% para complementar. Y ya con ello, pues, sacar puros dieces, como ustedes saben hacerlo, ¿o no? Del temario, primero vamos a ver, se los voy así a decir en gran escala y luego ya lo vamos a ir desglosando poco a poco. Por ejemplo, el primer tema se llama literatura náhuatl y maya. Literatura náhuatl y maya. La literatura náhuatl, esa cultura tiene tres nombres: azteca, náhuatl o mexica, son los mismos, ¿eh? Son los famosos aztecas que alguna vez peregrinaron desde las tierras del norte, allá en un lugar que se llamó Aztlán. Dice la leyenda que fueron bajando a través del territorio mexicano desde el norte
Y la señal era ver una serpiente, un águila, un nopal, o sea, los símbolos de la bandera. Y donde vieran esos símbolos, figuras, se iba a fundar la gran Tenochtitlán. Tenoch fue un sacerdote guía de los aztecas. Titlán significa ciudad, lugar en náhuatl. Entonces, Tenochtitlán, una ciudad en honor al sacerdote Tenoch. Eso es lo que significa. Y los mayas, que es otro grupo cultural de nuestro país y otros que están cerca de él, Centroamérica, ¿no? Cuando digo mayas, hay varios grupos. Hay mayas, maya quiché, los chontales, tzotziles, los lacandones. Acuérdense de la selva lacandona. Y fueron grandes maestros los mayas en astronomía, en matemáticas. Pero aquí lo vamos a enfocar en el mundo de la literatura, con sus grandes obras como lo fueron el Popol Vuh, el Rabinal Achí, que son compendios de leyendas, tratados, mitos, costumbres, guerras, calendarios, todo eso viene, lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Ahorita es en términos generales. Y el Popol Vuh es como una especie de Biblia en el mundo religioso maya. A estas culturas se les llama prehispánicas, o sea, antes de la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles va a cambiar totalmente la cultura, el lenguaje, las tradiciones. Eh, Ciertamente hay pueblos, comunidades que todavía conservan sus culturas, pero en nivel general sí hubo un cambio muy drástico, ¿no? Tanto así que nosotros tenemos como lengua oficial el español. La religión dominante u oficial durante mucho tiempo fue la católica, traída de España. También la forma de hacer literatura. Entonces, cuando llegan los conquistadores a México, mmm, llegan con un grupo de frailes, les llamaban el grupo de los 12. Ese grupo de frailes, Juan Pablo, ahí está. Ese grupo de frailes, fueron los que impartieron la cultura en nuestro país. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Quién grita? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Por qué llegas Disculpe la gritando? tardanza. ¿Por qué ¿Dónde? llegas gritando? Ah, es que no me, pensé que no me escuchaban. Muy bien. Listo. Bueno, ahí está Winnie. Muy bien. Así es. ¿Quién tiene activado el micrófono? Apaguen sus micrófonos. Juan Pablo, ¿ya? Muy bien. Con la llegada de los españoles, decíamos, cambian muchas formas culturales. El grupo de los frailes va a promover la cultura y la religión y con el tiempo pues, esto se oficializa. Una vez que ya tenemos, pero antes de ello también hubo otros autores, por ejemplo el propio Cristóbal Colón, en su famoso diario de viaje, es considerada la primera obra literaria de Hispanoamérica. Los marinos, los almirantes y jefes tienen un diario de viaje donde registran a manera de bitácora los acontecimientos que se dieron durante el viaje determinado, y ese diario de Colón sirvió como una base de datos para conocer toda esta información histórica que nosotros aprendemos en la historia, y a través del diario de viaje conocemos los cimientos de la literatura hispanoamericana. Otros que venían con Cortés, soldados, también se dieron a la tarea de escribir, así como a manera de memorias, ¿no? Y a ese tipo de escritos se les llama crónicas.
Una crónica es un relato que se da a través del tiempo. Viene de la palabra cronos, que en griego significa tiempo. Posteriormente avanza la civilización en México, que en aquellos días se llamaba Nueva España. Empiezan a nacer aquí hijos de españoles y de la mezcla de españoles con naturales de aquí. Y va creciendo una nueva etnia, la raza mestiza, que es esa mezcla, ¿no? Los españoles nacidos aquí en América, hijos de españoles europeos, se les llamó criollos, entre ellos Sor Juana Inés de la Cruz. Y empieza aquí la iglesia empieza a abrir escuelas y se empieza a desarrollar el arte, la cultura y con ello también la literatura. Y ya una vez que se asienta aquí la cultura, empieza a florecer el otro tema, después de la literatura prehispánica y luego la literatura del descubrimiento y conquista de América, que es el segundo tema, viene lo que fue la poesía y el teatro en el siglo XVI y XVII. Los autores españoles tomaron el teatro como un vehículo excelente para fomentar la cultura, como ahorita la televisión o la internet. En aquellos días el teatro fue el vehículo más idóneo para que la gente conociera, aprendiera, y los frailes fueron los que manejaban este tipo de cultura. De ahí es el origen de las pastorelas, por ejemplo, en México, de las posadas, del teatro evangélico que se le llamó, donde el tema central era dar a conocer un asunto religioso para reforzar el adoctrinamiento hacia los indígenas para que se convirtieran a la fe católica. Muy bien, ¿hasta ahí hay alguna duda, pregunta, comentario? No, ¿Vamos bien? Sí, Señor Juan sí. Pablo. Aldo, ¿aquí andas? Aldo. Todo bien, profe. Ah, es que nadie te ve. Bueno, bueno, después de esto, viene el barroco. ¿Se acuerdan que finalizamos el Literarios 1? Por ahí, no sé si se acuerdan. Literarios 1 se vio el barroco, pero en Europa. En Europa surge el barroco, en España, en Italia, etcétera. Y los españoles lo traen a nuestro país. Y el barroco aquí va a tener sus características propias. El barroco es un movimiento artístico que abarcó varias ramas del arte, la pintura, la música, la literatura. Y en La México, ópera, ¿perdón? la ópera también, ¿no? La ópera en la música, sí es de aquellos ayeres, en Italia surge. Y la Ópera, danza también. ¿mande? La danza también. ¿La qué? La danza. La danza, sí, se dan mezclas, sí, de la danza con la ópera y también da lugar al ballet. Ópera viene de opus, en latín, que significa obra. De ahí viene el término ópera. Y aquí en México, la máxima representante, no nada más de México, sino de Hispanoamérica, fue Sor Juana. ¿Sor Juana qué? Inés de la Cruz. Inés de la Cruz. Fue una excelente escritora que hasta la fecha sigue como sus obras son como objeto de estudio obligado en varias universidades importantísimas del mundo, en Francia, en España, en Italia, etcétera, ¿no? La obra de Juana de Asbaje y Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Y hay otros autores, ya los vamos a ver con más detenimiento. Luego termina el neoclásico y aparece una nueva corriente en México. En Europa ya estaba vigente
era el neoclasicismo. Ustedes en Literarios 2 vieron el tema del neoclasicismo, no sé si se acuerdan. Los neoclásicos fueron autores que se vieron influidos por los autores clásicos. La cultura clásica, que es la que está conformada por Roma y Grecia, por eso se llama neoclásicos. Surgen en el siglo XVIII acá por Francia. Y como las distancias son muy enormes entre Europa y América, y los medios de transporte no eran tan avanzados como hoy, ni de comunicación, pues se tardaban meses y quizá un año, dos, tres, para llegar aquí las nuevas modalidades literarias, artísticas. Entonces andábamos un poquito desfasados en eso, pero llegaban. Y el neoclasicismo también llega a México junto con el humanismo. El humanismo surge en la época renacentista y se llama así porque el ser humano era el centro de todo el conocimiento, así como en la Edad Media fue Dios. El humanismo también llega a América con los autores europeos y aquí cobra gran auge con una orden religiosa de la Iglesia Católica, se llaman los jesuitas. Aquí en León hay una escuela y un templo y creo que nada más de los jesuitas. ¿Alguien los ubica? ¿La escuela y el templo jesuita? ¿No? ¿Han oído hablar de la Iberoamericana? ¿De la Ibero? Sí. Así. Ese es jesuita. Del templo del Ay, santuario, cuando los traían de inditos. Nunca los trajeron de inditos sí, al santuario. No. a mí sí. Sí, sí. Bueno, ese es Sí. el templo del santuario. También era, porque ahorita ya no, de los jesuitas. Se dice que es la orden religiosa más preparada intelectualmente hablando en el ámbito religioso, ¿no? Con los jesuitas. Y aquí dejan mucha producción literaria también en esta época. Luego aparecen otras corrientes en Europa que tardan también mucho tiempo en llegar aquí. Acuérdense, por ejemplo, ya el neoclasicismo deja de funcionar y aparece el romanticismo allá en Europa. Ustedes expusieron temas de ello, ¿sí se acuerdan? Que pusieron Sí. el tema, lo expusieron y autores románticos, cuando hablábamos allá de la Francia, de los autores que se iban a las tumbas a medianoche a escribir, se vestían de negro, escribían temas alusivos a la muerte y todo ese asunto, ¿no? Aquí a México llega también el romanticismo, pero no tan así extremo como en la Europa de aquellos días. Y actualmente se conoce romántico como sinónimo de amoroso, pero no. En la literatura romántica aparecen autores auténticamente rebeldes que rompían con todo lo establecido, con la sociedad. Esa es una de las características primordiales de los autores románticos, que aquí a México dijimos ya llega un poquito más tranquila la corriente, ¿no? Y luego surge el realismo. Se llamó así porque con los cambios que se dieron en la sociedad en Europa, hubo una serie de problemas en la sociedad que se veían y eran muy vigentes, eran muy reales. También aparecen teorías científicas muy importantes que cambiaron la mentalidad del hombre. Y los autores realistas decían, bueno, el autor romántico pues escribe muy bonito, mucha fantasía, mucha ilusión, pero la sociedad tiene graves problemas. También hay que resaltarlos, hay que narrarlos. Entonces se llamó literatura realista porque escribía la realidad tal como se observaba. Por ejemplo, la miseria, el hambre, la delincuencia, la pobreza,
Así en su más clara manifestación se narraba en los autores realistas, contrario a los románticos, ¿no? Que hablaban de dragones, princesas, de amores fallidos y fantasías. El autor realista habla de epidemias, de enfermedades, de miseria, de barrios olvidados, de gente viviendo con harapos, durmiendo en la calle, los tramp que le llaman en Inglaterra, vagabundos que duermen en las bancas de los parques, envueltos en periódicos. Todo ese tipo de personajes desfilan en esta literatura, ¿no? Charles Dickens, entre otros. Emile Solá y otros por ahí. Luego, en América aparece un movimiento que se llama el modernismo. Los demás movimientos fueron europeos. El modernismo tiene su raíz, según dicen los que saben, en América con un autor que nace en Nicaragua, que se llamó Rubén, ¿qué? ¿Cómo se llamó? Rubén, ¿qué? Rubén Darío. ¿Sí lo han escuchado? Que tiene poemas excelentes. Sí. Él fue de los iniciadores con una revista que publica llamada Azul, y a partir de ahí el modernismo se expande y va a ser lo contrario al realismo. Va a narrar y describir paisajes exóticos como China, Japón, con su cerámica, sus alfombras, sus princesas, sus pagodas. Va a ser una poesía musical, sobre todo la poesía es muy característica en el modernismo. Va a ser una poesía rítmica, musical, agradable al oído, con palabras selectas, o sea, palabras escogidas. Y todo esto también vamos a, como manera de retroalimentar, ¿no? Porque esto se vio en Literarios 2, pero enfocado en Europa. Y acá lo vamos a ver ya desarrollado en América. Y luego viene con ello la poesía y el teatro contemporáneos. ¿Alguien ha ido o fue alguna vez a ver alguna obra de teatro que se acuerde? No. Cuando los llevaban en primaria todos de la mano. No. Mm. Anet sí se acuerda de una obra. ¿Cuál sería? La del Rey Pepinillo. ¿Cómo de qué habla? Trata. De una dictadura. Ajá. No recuerdo muy bien, pero que el rey Pepino era como muy malo con todos y al final los que lo rodean lo hacen cambiar de opinión y así. Pero es una obra como para enseñar a los niños chiquitos. Muy bien, muy bien. ¿Y Juan Pablo? ¿Ya despertó? Y estoy todavía. Bueno. No, yo no he ido a ninguna. ¿No? Bueno. No, ¿Y profe. Richard? ¿Tampoco, Ricardo? No. Tampoco. No. El teatro en el siglo XIX, principios del XX, en México era de caché. El que iba al teatro era don. Eh, Paralelamente se desarrolló un teatro popular para la gente común. Eran las carpas allá en el DF, de donde salen grandes cómicos como Cantinflas, entre otros. Eran las carpas, el teatro popular. Pero el teatro formal era muy frecuentado por gente de la alta y de la intelectualidad, porque era lo máximo, ¿no? Ir al teatro en aquellos días. Y aquí en México hay muchísimos teatros. ¿Cómo se llama el de aquí de León, Guanajuato? Manuel Doblado. El Muy bien. Teatro doblado, correctísimo. Está ahorita teatro doblado. en reparación. Muy bien. Luego tenemos por último el ensayo y la narrativa contemporánea. ¿Alguien se acuerda qué es un ensayo? ¿Qué será un ensayo? Que mucha gente confunde con resumen. Un ensayo es donde, bueno, recopilas algunas ideas
principales, ¿no? Del tema. ¿Qué más, Anet? Es como una prosa que se evalúa como por, o sea, como más personal, como más de una opinión, o sea, después de haber investigado el tema y así, tú como, o sea, sin cambiar la idea, pero tú lo escribes con tus palabras, Tus no un puntos, resumen, tus puntos de pero, vista, ¿verdad? pero respetando la idea de lo que Del, se au- habla, de la del idea, autor. ajá, del autor. Muy bien. ¿Y Juan Pablo, qué dice? Lo Pues mismo. es ambas de las que nosotros dijeron, ¿no? Tanto de lo que dijo Ned como lo que te dijo, como lo que dijo Ricardo, es prácticamente las partes más importantes de lo investigado, pero Ujú. ya con sus propias palabras. Muy bien. ¿Y Aldo? ¿Qué dice Aldo? ¿Sí estás ahí, Aldo? ¿No me escucha? Aldo, Aldo. ¿Qué pasó el muchacho de la buena suerte? ¿Dónde lo dejaron? ¿Sí me escucha? Ya no regresó. ¿Qué? Se le acabó la suerte. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ir cerrando. Agarraron hasta... ¿Mandé? A ver. Entonces, materia, textos literarios 3. Ya está. Los sábados, ahora sí, a la hora que es, 11:50. Nada de las 11. Y van a hacer los trabajos en la plataforma, cuidando la ortografía, la letra, que sea legible. Van a ir entregando trabajos y tareas para ir acumulando el puntaje. Les voy a preguntar algunas cositas del reglamento virtual. Cada uno de los temas los vamos a ir viendo ya de una manera más profunda o más formal, por decirlo así. Y la primera tarea serían: investiga las características de la literatura náhuatl, que por ahí lo vamos a escribir también en la plataforma. Investigar las características de la literatura náhuatl y qué son a qué se le llama códice. Muy bien, características de la literatura náhuatl y qué era un códice. ¿Qué es un códice? Muy bien, y con esto cerramos. ¿Eso va a ser en un archivo de Word o va a ser a mano? Como quieran, nomás háganlo. Hay gente que sube fotos, no tan pesada la tarea para que no haya problemas, así una o dos cuartillas para que no haya problemas, ¿de acuerdo? Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, Anet? Solo somos 4 con usted. Pues aquí hay, ¿cuántos eran? ¿5? Pues este muchacho ya no regresó, el Gerardo. el que faltaba a veces Ah, Sergio. por el trabajo, Sergio. ¿No lo han conectado? ¿No lo han contactado? No. Pues más falta Sergio y el niño de acá de San Juan Bosco, ¿cómo se llama? San Juan Bosco, Gerardo. Gerardo. ¿Tampoco supieron de él ya? tuvo problemas. Pues sí, nada más somos hasta ahorita nosotros. Pero no le hace con eso.
tenemos para sacar puros 10. ¿Algo más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ahora sí terminamos la sesión y nos vemos la siguiente. ¿Sale? Sí. Nos vemos, profe. Hasta luego. Dale, profe, hasta luego. Hasta luego. Ya viste.